Y más de 70 años tiene este conflicto entre Israel y Palestina, y decíamos que sus orígenes datan de 1948, con el inicio de la ocupación israelí que desoyó los acuerdos de Naciones Unidas que exigían la creación de 2 estados en ese territorio. Vamos a conocer más porque el conflicto se extendió con esta nueva cruzada bélica y ahora pone en tensión a naciones como el Líbano, en peligro de guerra, y donde se encuentra el periodista Yodenis Mazó, corresponsal de la agencia Prensa Latina. Lo contactamos y lo tenemos justamente en la señal de este noticiero. Gracias a ti, Yodenis, por esta colaboración para nuestro canal, y cuéntanos cuál es la situación que tiene en este minuto este país y al mismo tiempo cuál es la situación que enfrenta la región. Saludos, colegas. Desde Beirut, Líbano, establecemos esta comunicación. Más de 3 semanas transcurrieron desde el inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa de la resistencia palestina y el continuo bombardeo israelí contra la franja de Gaza. En la región prevalece un escenario de tensión, toda vez que la sombra de la guerra está cerca tras la prepotencia israelí y su desacuerdo con un proyecto árabe aprobado en Naciones Unidas para el cese al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El llamado eje de la resistencia en la región, conformado por Líbano, Siria, Irak, Yemen y Irán, ratificó su compromiso con la causa palestina y dejó bien claro 3 líneas rojas. Estas son: no invadir por tierra a la franja de Gaza, los intentos de desplazar a la población palestina de Gaza y la liquidación de la resistencia palestina. En este escenario también el eje de la resistencia ha estado activo y sobran los ejemplos, pues la resistencia iraquí mantiene sus ataques a posiciones israelíes y estadounidenses en la frontera entre Siria e Irak. Yodenis, ¿y por qué el Líbano está en el centro de este conflicto? ¿Es una cuestión histórica o es una cuestión actual? ¿Cuál es la situación que enfrenta en este minuto la nación levantina? Es válido aclarar que el Líbano e Israel están en estado de guerra desde el establecimiento de Israel en los territorios palestinos ocupados. En la memoria de los libaneses está presente los crímenes sufridos a lo largo de estos años. Beirut fue la segunda capital que invadió Israel, y gracias a la fortaleza de sus fuerzas patrióticas y de la resistencia islámica libanesa lograron expulsar a los soldados israelíes, y los soldados israelíes tienen presentes las derrotas sufridas en 2000 y 2006 a manos de los combatientes de la resistencia islámica libanesa Hezbollah. En este escenario, Líbano arriba a su primer año de vacío presidencial. Desde el 31 de octubre de 2022, los libaneses no tienen un presidente de la República tras el fin del mandato de Michel Aoun. En medio de esta etapa de vacío presidencial, el gobierno interino, el ejército y las principales fuerzas de la nación reafirmaron la adhesión a proteger y a defender la soberanía del país ante cualquier agresión, así como la solidaridad con el pueblo palestino. Otro elemento a tener en cuenta es que el Líbano acoge a más de 200.000 palestinos desde el desplazamiento forzado en 1948 que sufrió esta población, y aquí en 12 campamentos distribuidos a lo largo de la geografía libanesa pues están estos más de 200.000 palestinos. También hay representación de cada fuerza de la resistencia palestina en Líbano. Yodenis, la situación evidentemente es muy tensa en la región y sabemos que incluso se han producido intercambios de disparos en la frontera entre Líbano e Israel. Y aquí entra en el juego Hezbollah, la organización libanesa que es uno de los enemigos fundamentales del Estado sionista. ¿Cuál ha sido la participación de la resistencia, en este caso libanesa, en este conflicto? Pues bien, al día siguiente de la operación Diluvio de Al-Aqsa, la resistencia reiteró su compromiso con la causa palestina y con la liberación de la tierra libanesa ocupada por Israel en las granjas de Sheba. En este sentido, las acciones de la resistencia libanesa ha estado dirigida únicamente contra sitios militares israelíes instalados a lo largo de la frontera sur, que son 79 kilómetros,
42 sitios en totales que son una base para el espionaje, la vigilancia y la invasión. El llamado a un cese al fuego es inmediato, es urgente para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza y también prevenir la entrada de un conflicto regional. La historia no perdonará a los indiferentes con Palestina. Así lo dejó bien claro Cuba y esa tiene que ser la postura de los países que abogan por el multilateralismo y por la paz mundial. Desde acá, desde Beirut, seguiremos brindando más información. Gracias, colega, por tus palabras. Saludos también para Leslie Alonso, otra de las reporteras cubanas allá, y sobre todo, cuídense mucho, que es siempre lo más importante. Nosotros, amigos, seguimos con más aquí mismo en este noticiero.